Salmo capítulo 119, versículo 160. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el nombre? Jesucristo. Y su letra dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Vamos a leerlo todos juntos una vez más. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Este Salmo 119, el más largo de toda la Biblia, aparece con este verso que tiene solamente 2 frases. Pero en la primera de las frases se hace referencia a la matemática, porque dice: la suma de tu palabra es verdad. Pero se le llama, hermano, que la sumatoria de la palabra es verdad, pero no habla de una palabra común y corriente, sino que está hablando de la palabra de Dios. Diga conmigo, palabra de Dios. Yo le llamaría a esa matemática de la cual la Biblia hace referencia, le llamaría la matemática divina. ¿Está conmigo? Fíjese que se declara, amado hermano, algo que se refiere a palabras del Eterno. Palabras que no son comunes y corrientes, sino que son palabras del Espíritu Santo, dadas a seres humanos para que bajo su dirección escriban y se preserve un mensaje divino. ¿Está conmigo? Pero a mí me llama la atención que Dios, amados hermanos, nos hace un llamado a nosotros. Y nos hace un llamado para que entendamos que la suma de su palabra es de alguna manera una cosa que no podemos negar, es algo genuino. Diga conmigo, algo genuino. Fíjese de que si nosotros sumamos, por ejemplo, Juan 3:16 y Primera de Juan 3:16, en realidad hablan casi de lo mismo. Pero Primera de Juan 3:16 es para nosotros. Juan 3:16 todo el mundo se lo sabe. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo dice Juan 3:16. Pero Primera de Juan 3:16, ¿qué dice? Ya lo hemos enseñado. Dice: en esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros. Ahora nosotros debemos de poner nuestra vida por nuestros hermanos. Entonces, el Juan 3:16 de los evangelios es de Cristo, pero Primera de Juan 3:16 es el de nosotros, que nosotros también debemos de poner nuestra vida por nuestros hermanos. Entonces, si usted ve, si sumamos esos 2 pasajes, están relacionados. Es una matemática divina la que tiene la Escritura. ¿Está conmigo? A mí me llama la atención que en el Antiguo Testamento, cuando Dios le pide a Abraham que entregue a su hijo Isaac, la Biblia enseña que Isaac le dijo a Abraham: Padre mío, y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, porque acuérdese que Isaac no sabía que Abraham lo iba a entregar, que lo iba a hacer como un sacrificio, porque Dios se lo había pedido. Dios solo lo estaba probando, al final Dios lo detiene. Pero oiga esto, le dice Isaac a Abraham: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Diga conmigo, ¿dónde está el cordero? La respuesta que le dio Abraham a Isaac fue esta:
Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, dice la Biblia. ¿Qué tiene que ver esto con la matemática divina? ¿Qué tiene que ver con la sumatoria de su palabra? Que Abraham prácticamente no le respondió cuál iba a ser el holocausto, o es decir, aquello que se iba a presentar, el cordero. Pero cuando viene Juan el Bautista, dice la Biblia que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a Cristo. Es decir, que la pregunta que hizo Isaac a Abraham, quien la respondió fue Juan el Bautista. En el Antiguo Testamento dice Isaac: ¿dónde está el Cordero? Y lo que le respondió fue: Dios se proveerá, fue lo que le respondió Abraham. Pero cuando Juan el Bautista se refiere a Cristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, al sumar Antiguo Testamento con Nuevo Testamento, vemos que hay una conexión. Diga conmigo, una conexión. Porque hay una matemática divina que si uno suma la palabra de Dios se encuentra con grandes verdades. Fíjese que es que contiene conexiones hermosas. Y lo que ocurre es que no tenemos un libro común y corriente. Tenemos la palabra viva de Dios. ¿Cuántos lo creen? Con los registros proféticos y sus cumplimientos claramente también escritos. Aquí en este templo Dios nos ha enseñado incluso aquel tema que lleva por nombre los códigos de las Escrituras. Ese es un tema impresionante. La Biblia tiene códigos que cuando han hecho un conteo que creo que le llaman equidistante, han encontrado, hermanos, creo que en el pasaje de donde habla de Sodoma y Gomorra, encontraron que en el conteo equidistante de los códigos bíblicos, encontraron que ahí decía SIDA, codificado. Han encontrado aún nombres de personas prominentes, gentes famosas. Y creo que también encontraron en esos códigos bíblicos acerca de un hombre que, perdóneme si no lo pronuncio bien, pero creo que se llamaba Yitzhak Rabin, un primer ministro israelita, que creo que encontraron esta frase en los códigos bíblicos: asesino que asesinará. Y le quisieron advertir y le avisaron que en la Biblia estaba codificado. Y él creo que no prestó atención y lo mataron. Ahora, el punto, amado hermano, es que la Biblia contiene códigos. La Biblia habla de grados, habla de medidas, habla de distancias, porque tiene una numerología hermosa. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesús habló incluso de banqueros, habló de calcular. Él tenía un tesorero, oiga bien, es decir que Dios maneja una matemática divina. ¿Está conmigo? Mire que no es casualidad que cuando usted lee en el capítulo 6 del libro de Juan, en el verso 66, vaya a buscarlo, vamos a ver lo que dice ahí. Si usted ve Juan capítulo 6, verso 66, ahí hay 3 seises, ¿sí o no? Juan 6, 66. No es casualidad que donde hay 3 seises, dice la Escritura, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Porque hay una matemática divina con mensajes claros para nosotros. Fíjense de que no es casualidad que donde están los 3 seises se hable de la apostasía. Porque la apostasía tiene que ver con el final de los tiempos. No es casualidad que el número 13 es un número de rebelión. Y en el libro de Romanos capítulo 13 habla de la autoridad. Creo que en el libro de Génesis y también con un número 13, creo que será en el capítulo o en el verso, se habla de la contienda que hubo entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Porque el 13 es un número de rebelión. Ahora, el punto es esto. Hay una matemática divina. Diga conmigo, hay una matemática divina. Fíjese de que el Señor le dice a Abraham estas palabras: de cierto te bendeciré y multiplicaré. Diga conmigo, multiplicación.
y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Los números de Dios son profundos, porque le habla de multiplicación. Fíjate que Dios, amado hermano, suma y multiplica, pero Satanás resta y divide. No crea usted que en vano dice la Biblia que Él aborrece el repudio. El repudio se está refiriendo al divorcio. Dios lo aborrece, dice la Biblia. Oiga eso, hay cosas que Dios aborrece. Sería bueno que un día nos detuviéramos a escudriñar qué cosas aborrece Dios. Por lo menos hay 6 más: los ojos altivos, los pies presurosos para correr al mal, el derramamiento de sangre inocente, y una serie de cosas. Pero la Biblia dice que Él aborrece el repudio o el divorcio, porque es división. Diga conmigo, es división. Es división, amado. Entonces, porque Él aborrece la división y Él no resta, Él solamente suma y multiplica en su matemática divina. A veces somos nosotros los que dividimos. Fíjese que en la Biblia dice que al hombre que cause división, la Biblia dice que después de 1 o 2 amonestaciones, deséchale. ¿Por qué? Porque Dios ama la unidad y la multiplicación. Pero el que divide, la Biblia habla de desecharle. Claro, pero primero habla de amonestarle, porque es amor. ¿Está conmigo? Ahora, esa matemática divina a mí me impresiona, amado hermano. Me impresiona. Porque Dios, sus números, hermanos, son claros. Sus números son claros. Él habla de 3 años y medio de falsa paz que va a haber en el tiempo de tribulación, y 3 años y medio de la mega tribulación. Bueno, no dice mega, pero de la gran tribulación, la angustia de Jacob. Habla con números claros. ¿Está conmigo? Da datos específicos. Fíjense que muchos creen que aunque el día y la hora, dice la Biblia, nadie lo sabe, pero el Señor nos dijo que no pudiéramos darnos cuenta cuando se acercaba, porque dice la Escritura, y no dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veáis. O sea que se puede ver cuando veáis que el día se acerca, porque Dios es exacto. Dios es exacto. Dios maneja, incluso la Biblia habla la plenitud de los gentiles. Esa frase a mí me ha impresionado, plenitud de los gentiles, porque Dios es específico, Dios es calculador. ¿Está conmigo en el mensaje? Quiero que me acompañe a Primera de Reyes, capítulo 10, verso 14. Le hablé que no es casualidad que en Juan 6:66 hablara del retroceso de sus discípulos, cuando dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Pero en Primera de Reyes, capítulo 10, verso 14, quiero que usted ponga atención a esto. Aparece otro, o más bien otra numerología negativa, oscura, donde Dios deja ver que había otros 666. Pero quiero que usted se conecte con esto y que entienda, porque yo le voy a decir algo. Si en la escuela y en el colegio algunos de los que estamos acá no éramos buenos para la matemática, pero si ya tenemos el Espíritu Santo, tenemos que ser expertos para la matemática divina. ¿Está conmigo? Porque el Espíritu Santo es el que nos da la revelación, nos da la instrucción, nos va enseñando. Él es el maestro. Entonces, en Primera de Reyes 10:14 aparece el 666 nuevamente, relacionado con un oro que tenía Salomón. Y dice así: el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Mire qué tremendo ese número oscuro. Yo me quedé escudriñando la palabra y queriendo darme cuenta, porque si Dios pone ese detalle, que la renta que él recibía anualmente era de 666, si el Espíritu Santo se encargó de que se escribiera ese dato,
es porque algo nos quiere decir. Y sigue diciendo en el verso 15, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Pero mire qué sigue diciendo que hizo con el oro. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido. 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Sigue la numerología. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el mensaje? Que él recibe anualmente 666, oiga esto, talentos de oro anualmente. Y él viene y con el oro hace escudos, diga conmigo, hace escudos, con oro batido. Pero fíjese que ese oro él lo pierde. Él lo hereda, pero su hijo lo pierde. Porque había un número negativo ahí, y algo nos dice Dios ahí, que había algún problema con esa cuenta, alguna injusticia o algo. Pero si Dios nos deja ver esto es porque hay un mensaje ahí incrustado en eso. ¿Está conmigo en el mensaje? Si usted se pasa de lo que vimos a Segunda de Crónicas, capítulo 12, verso 9, sigue hablando del tema. Sigue hablando del tema. Pero póngale usted atención a esto, porque el oro que tenía Salomón eran 666 cada año, 666 talentos. Y ya vimos que en el 666 del libro de Juan hay una apostasía, un retroceso de los discípulos que ya no querían andar con Cristo. ¿Se da cuenta cómo la numerología va? Como señales de que la palabra escrita es inspirada por Dios. Segunda de Crónicas 12:9, subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó y tomó los escudos. Diga conmigo, tomó los escudos. Todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y el verso 10 dice, y en lugar de ellos hizo el rey Roboán escudos de bronce. Y el bronce, hermano, es un metal que tiene que ver con juicio. En Deuteronomio 28:23 está la base de que el bronce tiene que ver con juicio. Y después de que Salomón toma los 666 talentos de oro anualmente, viene y edifica escudos con oro batido, el oro que viene con ese número oscuro, después lo hereda y su hijo lo pierde. Dicho sea de paso, ¿con qué estamos edificando? ¿Con qué estamos edificando? Porque si edificamos con algo oscuro, finalmente se va a perder, se va a ir. Lo que los impíos atesoran, la Biblia enseña, hermanos, que eso va a terminar en manos de los que agradan a Dios. Ahí va a terminar. Lo que los impíos acumulan de una u otra manera, ahí va a quedar. Pero déjeme decirle esto. Me impresiona 666 talentos de oro anualmente. Él hace escudos de oro batido. Muere, llega su hijo a gobernar, y cuando él está ahí, los saquean. Y aquella numerología oscura se deja ver que tuvo consecuencias. ¿Está conmigo el mensaje todavía? Y sigue diciendo, bueno, en el verso 10 declara, y en lugar de ellos hizo el rey Roboán escudos de bronce, y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Dios les había dado una bendición a Israel con Salomón. Era un hombre con entendimiento, como para él detectar que había algo malo en aquella matemática del oro. Pero
Déjeme decirle esto. ¿Sabía usted de que Salomón se torció? ¿Usted lo sabía? Salomón se tuerce. Empieza a tomar mujeres paganas. Inclinan su corazón a ídolos. Y termina él ofendiendo a Dios. Alguien dijo por ahí que Salomón hizo como 1000 sacrificios para Dios en un día. Pero que en un día hizo 1000 sacrificios o un sacrificio para 1000 dioses, por decir así. Oiga bien, porque hizo cantidades de sacrificios para Dios, pero también después hizo cosas para cantidades de dioses falsos. Se torció. Salomón no siempre fue recto. Y en su numerología aparece el 666. Porque hay una matemática en la palabra hermosa. Pero mire, aún dice la Biblia, yo se lo leo en el libro Apocalipsis, dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666, dice Apocalipsis 13:18. Y mire, 13:18. 13 número de rebelión y el 18, 666, es una suma de 10, 6 más 6 más 6 es 18. Entonces la numerología bíblica es profunda. Y dice Dios que el que tiene entendimiento, y Él dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia. ¿Tenía o no tenía sabiduría Salomón? La tenía, Dios se la había dado. O sea que él tenía que detectar con esa sabiduría, con esa capacidad que Dios le había dado, tenía que detectar lo oscuro que había en aquella numerología que él manejaba con el oro. Después se perdieron esos escudos por eso. Entonces, lo que yo trato de trasladarle en el nombre de Cristo y con la dirección de Dios, es que la Biblia lleva señales en ella misma de exactitud, de que fue Dios el que la inspiró. ¿Está conmigo? Aunque los números de capítulos y versículos fueron escritos después, llegaron a conectarse con la matemática divina que está en la Escritura. La revelación que Dios da, hermano, requiere de una sabiduría de parte de Él mismo. Y la matemática divina no es para los que no tienen entendimiento, no es para los que no cuentan, es para los que están pendientes de la Escritura. Pero la gente le gusta más la matemática del pisto, ¿verdad? La gente le gusta más la matemática del dinero, la matemática de las cosas de esta tierra, pero no le prestan atención a las Escrituras. No hacen cálculos con la Escritura. No hacen cálculos. Mire, yo hice un cálculo hace años, yo solo he venido enseñando a usted que la Biblia lo dice. Y es matemática divina. Jesucristo dijo que no hay ninguno que haya dejado padre, madre, casas, hijos, heredad, por causa de Él y del Evangelio, que no haya de recibir 100 veces más. Diga conmigo, 100 veces más. Hermano, eso, en este siglo, hablando de los 100 veces más, y dice, y en el siglo venidero la vida eterna, eso ya es por fe. Pero oiga esto, si Dios dice eso, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. ¿Está conmigo? Y le voy a decir esto con fe, no con avaricia, se lo voy a decir con fe. Como la matemática divina también se cumple, yo me pongo a ver qué cosas he dejado por Dios yo. Y no han sido pocas cosas, hermano. Te digo yo, ¿y si lo multiplico por 100? Significa que Dios me tiene a mí reservada una cosecha de que yo puedo tener fe y esperanza, que aún yo voy a dejarle a mis hijos buena herencia. ¿Está conmigo? Yo le he contado a usted, hay gente que critica al apóstol Misael Argeñal, por ejemplo, por su prosperidad. Y dicen, alguien dijo una vez, ¿ya viste los portones de la casa de Misael? Como quien dice, gigantes. Una vez yo platiqué con el hermano de él, con Marquitos, y le pregunté que si era cierto que el pastor Misael se había deshecho de una casa. Y me dijo él que él la había hipotecado. Pero el dinero entiendo que lo usaron en la obra. Pero Misael estaba diciendo, si no paga la iglesia, mi casa responde. ¿Cómo Dios no le va a dar una buena casa después?
Si Dios honra a los que le honran. Si Dios también usa matemática divina. Amén. Mire, la matemática de Dios es a nuestro favor, hermano. Le voy a poner otro ejemplo. Dice la Biblia así: riqueza, honra y vida. Oiga, mire, tres cosas. Diga conmigo, tres cosas. Riqueza, honra y vida son la remuneración por la humildad y el temor a Jehová. Él da 3 por 2. Él da 3 y nosotros solo damos 2. Seamos humildes y tengamos temor a Dios, y Él da 3 cosas a cambio de 2 que nosotros demos, porque su matemática está inclinada a nuestro beneficio. Amén. La matemática divina está inclinada a nuestro beneficio. Cuando Dios ama, así es. Mire, el amor se expresa con dar, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, hay una matemática de bendición, de misericordia, hay números, hay como cálculos de lo que Dios quiere hacer con nosotros. La Biblia habla de los 144,000. Mire que aún el Señor habla de 144,000 que son de las 12 tribus de Israel. Entonces, Él lleva controlado eso. Aún Él sabe cuántos cabellos tenemos. Aún eso lo sabe Él. Y usted no sabe cuántos cabellos tiene. Aunque a algunos les parezca que les es fácil contárselo porque a la vez tienen poquito, no saben tampoco porque los vellitos. Pero Él sí lo sabe. Dios sí sabe cuántos cabellos tenemos. Él conoce la numerología nuestra. Mire qué tremendo de que han descubierto que en lo que le llaman ADN de nuestra sangre, ahí hay códigos genéticos. ¿Quién habrá escrito esos códigos genéticos entonces? El Creador, el Eterno, el que nos dio la vida. Entonces, los científicos a veces quieren negar a Dios, aunque no todos, porque hay una parte de científicos que más bien la misma ciencia les ha servido de testimonio de que hay un Creador. Pero algunos que todavía no les ha amanecido la verdad y la luz de Cristo, llegan a argumentar cosas que en realidad es ridículo escucharlas. Por ejemplo, la teoría de la evolución. Decir que nosotros somos producto de la evolución, si tenemos nosotros un sistema en nuestro organismo tan perfecto. ¿Hasta hace cuánto los celulares empezaron a salir con cámara? Lo más, 10 años, unos 10 años atrás. Y ese sistemita que tienen las cámaras, lo tenemos nosotros en nuestros ojos. Las cámaras de los celulares, el diseño que está en el ojo es el que están aplicando ahí. Las antenas parabólicas están relacionadas con nuestras orejitas. Amado hermano, porque el Creador es el arquitecto. Él es el arquitecto. Él es el que diseñó. Y creo que aún la Biblia le llama a Él constructor. ¿Está conmigo? Voy a buscar ese pasaje. Oiga lo que dice la Biblia. La Biblia le llama a Dios arquitecto. Vaya, búsquelo a Hebreos 11:10. Diga conmigo, Dios tiene matemática divina. Gloria a Jesús. Hebreos 11:10. Lo voy a leer desde el anterior para que entienda de qué venía hablando. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Y está hablando, hermano, no de cosas de esta tierra. O sea que Él es constructor. Amado hermano, ¿cómo están sus cálculos? Algunos ni siquiera calculan bien la hora para reunirse. Y quieren que Dios les calcule grandes bendiciones, ¿verdad, hermano? Algunos no calculan bien que se tardan tanto en llegar, que al culto, y no lo calculan bien. Y quieren que Dios les calcule tremendas bendiciones. ¿Quién es el que edifica una torre y primero no hace sus cálculos? Dijo el Señor Jesús. Entonces, mire lo que dice la Escritura. Y cuando vienen y hablan que nosotros somos obra de la evolución, decir que usted y yo somos producto de la evolución es como encontrarse un reloj en el desierto y decir que los millones y millones de años formaron ese reloj, que las manecillas, que los números, que los engranajes internos, que la secuencia con la que trabaja fueron los millones de años lo que lo formó. Y un reloj es tecnología sencilla comparada a la tecnología que hay en nuestro organismo. ¿Está conmigo? Entonces nosotros tenemos un diseñador. Fíjense que creo que la distancia de nuestra nariz, creo que tiene el mismo tamaño, más bien el tamaño de nuestra nariz tiene el mismo tamaño creo que de nuestras orejas. Y por ahí hasta las costureras sacan el cálculo que como es la cintura, así es el cuello. Y miren acá, ¿verdad? ¿Y quién puso esas medidas así? El Señor. El Señor, amado hermano y hermana. Diga conmigo, Él es arquitecto y constructor. Tremendo, tremendo esto. Imagínense, oiga qué lindo esto también. En la matemática natural, la humana, la de los libros de esta tierra, enseña que signos iguales se suman, signos distintos se restan. Eso lo dice la matemática natural. Pero en la matemática espiritual, la divina, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque cuando hay un positivo y un negativo, entonces ¿qué hay? Resta. Pero si se suman dos iguales, dos del reino, se suma. No en vano Dios le dice al pueblo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque cuando un positivo con un negativo, el resultado es algo negativo. Amén. Pero si un positivo con un positivo se unen, lo que viene es positivo también. Así es en la matemática divina también. Si usted, hermano, su mejor amigo es alguien del mundo, y no le quiero decir con esto que usted no les hable de Cristo a los que no son creyentes, o que usted se vaya a una montaña, no. En ese caso nos sería necesario salir del mundo si quisiésemos no tener comunión con los de esta tierra. Pero si usted se une en pensamiento, en proyectos, y se une en objetivos, los resultados van a ser negativos, porque la luz y las tinieblas no pueden tener comunión. Signos iguales se suman, signos distintos se restan. Y aún ellos lo saben, hermano. A veces somos nosotros los que parecía que no lo entendemos. Fíjense de que esto es hermoso, tremendo esto, si nosotros lo aplicamos a nuestra vida. Otra de las reglas matemáticas que hay es que cualquier número multiplicado por 0 da 0. Pero mire cómo es la matemática divina. La matemática divina es distinta. Ahí donde se ve que la matemática de Dios es superior a la matemática de los hombres. Es que Él es el perito y constructor. Él es, hermano. Le voy a decir por qué. Esa regla, si usted agarra una calculadora y usted multiplica cualquier número, multiplíquelo por 0, no le va a dar el número, le va a dar 0. 5 por 0, 0 en una calculadora. Es una regla matemática. Ahora, dice la Escritura de esta manera: Él da fuerza, dice textualmente en Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna.
O sea que cuando Él multiplica lo de Él con lo del que no tiene nada, Él sí hace multiplicación. Aunque la matemática humana diga que cualquier número multiplicado por 0 da 0, en la matemática divina multiplica su poder con el que no tiene ni fuerza y Él le da nueva fuerza, le da bendición. ¿Cuántos dicen amén? Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. A Él si multiplica por 0, sí produce un resultado de bendición. ¿Está conmigo? Por eso hay que mantenernos en esa matemática del Señor. Hay que mantenernos en esa sabiduría de Dios. A veces los del mundo hacen números chuecos y a veces los cristianos quieren hacer números chuecos también. Y creen que van a tener éxito. Y creen que van a tener éxito haciendo números chuecos. No, hermano. Hay gente que en sus contabilidades de empresas inflan los números, presentan estados de cuentas a bancos para que les den préstamos, pero esos números son falsos, inflados, son mentiras. Les prestan grandes cantidades y después vienen las consecuencias, grandes problemas. Porque van con una matemática diabólica, no con la matemática divina. Amén. Es hermoso esto, amado hermano, si nosotros lo escudriñamos y lo vemos. Por ejemplo, acompáñeme usted a Marcos 10:29. Marcos 10:29. Me contesta con un amén cuando lo tenga. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más. Diga conmigo, matemática divina. Ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, pero mire lo que dice ahí también, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Es decir, que también hay que esforzarse. Es decir, que también hay que ser fiel a Dios, porque habla de persecuciones. Mire que esto es hermoso. Pero el diablo presenta una matemática confusa. Le voy a contar una anécdota que ocurrió en nuestra familia. Una prima mía, que ya es una muchacha, ya es una mujer ya con hijos. Una vez ella miró a un allegado de nuestra familia, el esposo de una tía. Él se encargaba, creo que, de vender pan en las pulperías. Era como panadero, repartidor de pan. Y él llevaba un bulto de dinero en su camisa, ahí en la bolsa de su camisa. Y cuando ella, siendo niña, miró a aquel familiar nuestro que andaba aquel bulto de dinero, se impresionó y le fue a decir al papá que por qué no era también el vendedor de pan. Y el papá de ella era médico. ¿Qué significa eso? Que ella no sabía que eso solamente era ese poquito nada más, aunque se mirara mucho. Y el papá no andaba con esos manojos, pero le iba súper mejor. Pero como era niña, no entendía esa matemática. Así nos ocurre a nosotros a veces también. Con los poquitos que el enemigo nos enseña, nos confunde, nos trastorna, nos quita la ruta hacia la bendición. Imagínense la hija de un médico diciéndole a su padre que venda pan, que se haga panadero. ¿Quién ganará más, un panadero o un médico? El médico, pero como ella estaba chiquita, no entendía la matemática.
A veces si nosotros no tenemos una altura espiritual, el enemigo nos hace unas pasadas a nosotros terribles y con un poquito nos engaña. Yo le he contado a usted de aquellas bambas que yo tenía. ¿Usted ha visto las bambas? Las monedas hondureñas antiguas de plata. Yo tenía, hermano, y habían sido mal obtenidas también porque de niño, hermano, las tomé donde no las tenía que tomar. Pero yo tenía no sé si eran como 8 o 10 bambas, que no me explico por qué no me las decomisaron en la casa. Yo tenía ¿cuántos años? 10, 11, 12 años, tal vez menos. Y un señor me miró las bambas, que hoy por hoy creo que cada una pagan como 1000 empiras, si no es que 2000. Mire cuánto andaba yo. Y un señor me dijo a mí que me daba 50 lempiras por ellas. ¿Y usted qué cree que hice? ¿Qué cree usted que hice? ¿Qué cree que hice? ¡Se las di, hermano! Con 50 pesos me quitó las bambas de plata. Mire que cuando paso por el centro, me acuerdo, porque cuando yo después quise localizar al señor, me dijeron que él trabajaba en determinado lugar del centro, y cuando paso por ese lugar todavía me acuerdo, fíjense que esa era la única señal que me dijeron de aquel hombre. Pero con 50 pesos me quitó las bambas. ¿Sabe usted que el enemigo así hace también? A veces nos quita las bendiciones de Dios por 50 pesos, por cosas pequeñas. ¿Cuánta gente que por un negocio no busca de Dios? El enemigo le está quitando su bendición con 50 pesos. ¿Está conmigo? Entendamos la matemática divina, porque en Dios a veces se gana perdiendo. Amén. ¿Entendió eso? A veces se gana perdiendo. Ok, yo pierdo algo por causa de Dios, pero si es por causa de Él da 100 veces más. Él da 100 veces más. Y a veces nosotros, hermanos, no entendemos eso. Hay gente de que por unos pesos más en sus negocios no se congregan, no buscan de Dios, amado hermano, y el enemigo les quita su bendición con 50 pesos. Amén. Diga conmigo, yo voy a entender la matemática divina, porque Dios está conmigo. Él es mi maestro. Diga conmigo, Él es mi maestro. Imagínense que el Señor Jesús, con unos pocos panes y con unos pocos peces, alimentó a más de 5,000 personas. Mire cómo es la matemática de Dios. Y a mí me llama la atención que la Biblia dice que sobraron 12 canastas o 12 cestas. No dice que se la llevaron los discípulos, pero ¿por qué 12? Y son 12 discípulos los que andaban con él. Solo me imagino a Pedro con aquel canastón de pan, ¿verdad? Llevando aquella canasta de pan, que el Señor con un poquito de peces y un poquito de pan multiplicó. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, amado hermano, cómo Dios puede hacer grandes cosas? Y esas cosas las puede hacer nuevamente el Señor. Yo le voy a contar algo. Hoy por hoy, yo le puedo decir a usted, yo a veces ni sé ni de dónde me viene el pisto, hermano. Tengo compromisos, los tengo y sé que se van a cubrir esos compromisos. Pero oiga esto, amado hermano, usted conoce mi condición. Y a veces yo me sorprendo. Cuando ya se está quedando poquito dinero en la bolsa, Dios manda la bendición. Dios manda su bendición. Porque Dios entiende la matemática nuestra. Dios entiende. Yo me impresiono, hermano. Yo me impresiono de que cuando ya estoy a un puntito de quedar sin nada, llega la bendición. Gloria a Dios. Pero, amado hermano, por ahí se cuenta también el testimonio que creo que es el dueño de aquel producto Colgate, la pasta Colgate, creo que es el dueño de ese producto. De él creo que es que se ha venido contando que
que diezmaba primero no sé qué cantidad, bueno, el diezmo es el 10%, pero después como que miró que Dios le bendecía y mejor diezmó más. Y Dios le bendecía más y él diezmaba más. La cosa es que terminó, creo que quedándose con una poca cantidad y una gran cantidad él dándosela al Señor, porque entendió la matemática divina. Le voy a confesar algo, y Dios es testigo que no miento, y yo tengo un deseo, hermano, que Dios me mande más recursos para edificar aquí en este templo. Yo tengo comprobado, y Dios es testigo de lo que hablo, y el libro de Ageo también lo declara, con la dirección de Dios, que cuando yo he invertido en el templo, a mí se me abren los cielos y me viene bendición más. A mí me ha pasado, y usted me dice, hermano, póngase pila. Hermano, no tiene idea. Pienso en eso continuamente, que he abandonado el templo y mis finanzas bajaron. Ahora, cuando me vea trabajando aquí en el templo, fíjese en mí, y usted se va a dar cuenta que Dios manda la bendición. Manda la bendición. Por eso quiero ver si hago el cambio de lo que hace falta en ese techo. Quiero ver si pinto, quizá tal vez ahí voy a pintar, lo próximo que haga tal vez es pintar ahí. Pero ¿sabe por qué? Porque en la matemática divina uno le da a Dios y Dios le da más a uno. Pero no lo hemos entendido. Yo le he dicho a usted que la raíz de todos los pecados es la incredulidad. Y a veces nosotros por incrédulos es que no recibimos. Porque nuestra matemática la creemos más que la matemática de Dios. Dice amén. Dios es bueno, amado hermano. Dios es bueno. Es hermoso entender lo que Dios hace en favor de sus hijos, en favor de su pueblo. Gloria al Señor. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Denle una ofrenda de palmas a Cristo Jesús, el Señor. Él es digno de nuestra alabanza y nuestra adoración. Cuando un pastor no entiende la matemática divina, puede llegar a perder. A mí Dios me enseñó una fórmula matemática, bíblica, espiritual, que yo trato de mantener esa fórmula, porque yo sé que si esa fórmula yo la llego a manejar como no lo aprueba la palabra, me afecto yo mismo, se lo voy a demostrar. Mire, cuando un pastor, yo tengo el texto y en un momento lo vamos a leer. Cuando un pastor viene y no conoce la matemática divina o la ignora voluntariamente, ¿cuándo ocurre esto? Cuando viene un pastor y mira miembros de otra iglesia que ya son parte de un redil, viene y se enamoran. A mí me ha pasado, yo he sentido tentación de invitar gente que no pertenece a esta iglesia y sé que tiene pastor. Yo he tenido la tentación de decirle que se vengan conmigo. Yo entiendo eso, pero en la matemática divina, si uno le quita una oveja a otro pastor, se paga caro. Y a veces viene y alguien podría llegar a equivocarse y a enganchar a miembros de otra iglesia, que Dios los ve como ovejas y aquel lo ve como pastor. Y mire lo que dice la Escritura, Éxodo 22:1, vamos a verlo para que me entienda a dónde quiero llegar. Porque vengo yo y me voy a sonsacar un obrero de otra iglesia, y yo creo de que salí ganando. Más bien esa es una fórmula negativa, porque la Biblia en su matemática divina nos enseña lo que ocurre más bien. Éxodo 22:1. ¿Ya lo tienen? Cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará ¿cuántos? 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. ¿Sabe qué significa eso? El buey, bíblicamente hablando, según Corintios capítulo 9, el buey somos nosotros los obreros. Le voy a poner un ejemplo. El hermano Ramón es un obrero. Dios lo ve como un buey de trabajo. Yo soy un buey delante de Dios. En México, y que se reiría la gente, ¿verdad? Porque los mexicanos, para ellos la palabra buey es un insulto, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla
en sentido simbólico. Un buey en la Biblia es un obrero, alguien que trabaja, alguien que ara la tierra. ¿Está conmigo? Entonces el ejemplo que le pongo con el hermano Ramón. El hermano Ramón es un obrero que Dios lo tiene acá con nosotros. Viene alguien y empieza a decirle: venga hermano, aquí le vamos a dar privilegio, aquí le vamos a dar esto. Yo sé que el hermano tiene madurez y no se dejaría mover por una situación de un pastor equivocado, porque no todos los pastores andan en la verdad. Hay pastores que se equivocan, hermano, se enamoran de miembros de otras iglesias y no saben que hay una matemática divina establecida, que ellos quitan un obrero, pierden 5, porque el buey es más caro. Quitan una oveja, pierden 4. Viene alguien y empieza a sonsacar al hermano, que vámonos, que le vamos a dar aquí, que le vamos a dar allá, que este privilegio, que viene y por enamorarlo le lleva un regalito y que quiere quedar bien con él y que hace aquí, hace esto, solo ganando méritos, pero lo que está haciendo es hurtando, porque el hurto es distinto al robo, no es lo mismo, hermano. El hurto es como con maña, con estrategia, y el robo es casi como que lo agarra y el hurto es como con más análisis. Eso lo saben hasta los asuntos judiciales. Entonces viene y está hurtando, está enganchando, está convenciendo, está tratando de llevárselo. Pierde 5 obreros porque no conocen la matemática divina. ¿Usted cree que hay gente que si uno empieza a sonsacarla y le empieza a decir que váyase para nosotros, o me invento, yo sentí de Dios que usted era de nuestra iglesia? Hermano, eso es peligroso. Aparte de que arriesga el alma quien lo hace, en la matemática divina pierde más. Un buey se paga con 5 bueyes. Es decir, un obrero se paga con 5 obreros. Una oveja es alguien que está alimentándose, creciendo. El que se roba una oveja paga 4 ovejas. Como pastor, eso hace tiempo yo aprendí eso como pastor. Pero algunos podrían equivocarse. Por eso yo le he dicho a usted, amado hermano, cuando alguien le quiera a usted mover de donde Dios lo tiene. Mire, alguien me preguntó hace poquito, ¿usted cree que alguien se pueda perder por hacer eso? Me dijo, pero estamos hablando de cuando alguien viene y quiere sacar a alguien de una iglesia para llevárselo a otro lugar. Me decía, ¿cree que se puede perder? Con fe, yo le dije que sí. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces la gente quiere sacar gente de lugares contradiciendo la voluntad del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Contradiciendo la voluntad del Espíritu Santo. Y dice la Biblia: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces viene alguien y empieza a querer mover a otro. Primero debilita una iglesia, fortalece otra. Aparentemente la fortalece, pero después paga 4 si es oveja, o 5 si es un obrero o un buey. ¿Está conmigo? En realidad, amado hermano, tenemos que entender estas cosas. Cuando Dios direcciona a alguien, tenemos que conocer que son cosas que Dios las maneja con sabiduría, pero no con sabiduría humana. Yo me pongo a pensar, ¿por qué Dios me puso a mí acá, en este sector que la gente a veces hasta lo menosprecia porque le tiene miedo? Yo ya sé por qué. Aparte de que Dios a uno lo capacita para llevarlo a algún lugar, aquí Dios a mí me ha estado probando. En lo poco Dios lo prueba a uno para darle lo mucho. Amén. Gente que no conoce los proyectos que Dios nos ha dado puede decir, ese hermano solo con un grupito. Pero lo que pasa es que siendo fiel en lo poco, Dios le da lo mucho. Y usted sabe cómo por cantidades Dios los ha mandado para que uno les predique la palabra. Amado hermano, el último evento, 16 buses de jóvenes. Y el que esperamos ahorita son de más de 350 buses. ¿Sabe por qué? Porque el que es fiel en lo poco, Dios le pone en lo mucho. Así es la matemática divina. Denle palmas al Señor si usted lo cree.
Vamos a ir finalizando con Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Los números de Dios son profundos. El objetivo de este mensaje es que podamos darnos cuenta que con Dios siempre ganamos. Con Dios siempre ganamos. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud. ¿Pero qué dice después? La cual nadie podía contar. Es que los números de Dios que tienen que ver con misericordia, así son de profundos, hermanos. Amén. Así son de profundos. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren la matemática divina en ese pasaje. Una gran multitud, la cual nadie podía contar. Las cuentas de misericordia de Dios son profundas. Póngase de pie, amado hermano, vamos a orar. Dios es bueno. Hemos visto hoy que la matemática del Señor, la matemática divina, es para bendición. Está a nuestro favor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, te doy gracias, bendito Rey, por este tiempo que nos has concedido, Señor, para escudriñar tu palabra. Te doy gracias, bendito Señor, porque hemos podido, Señor amado, glorificarte, exaltarte, Señor amado, y hemos podido aprender, Señor, de tu palabra, de tus profundidades. Hemos podido darnos cuenta, Señor amado, que tu matemática es para bendecirnos, que tú das más de lo que nosotros sembramos. Tú das, Padre, abundantemente. Tú das más allá de lo que entendemos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque somos parte del número de los redimidos que entrará en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús, gracias porque somos parte, Señor, de ese gran campamento de redimidos, gran campamento de soldados redimidos por tu sangre preciosa. En el nombre de Cristo Jesús, bendito Dios, te doy la gloria y la honra. Y te ruego, Padre eterno, que si alguno de los que hoy estamos aquí, Padre eterno, y la cantidad de sus fuerzas es cero, yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús, bendito Dios, que la promesa de Isaías capítulo 40, verso 29, donde tú declaras que das fuerza, das esfuerzo al cansado y multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna, que esa promesa, Padre, sea con cada uno que tiene, Padre, hoy esa necesidad, que tú multipliques sus fuerzas, multipliques su bendición, Padre, su fe. En el nombre poderoso de Jesucristo, te lo ruego, Padre eterno, Padre de misericordia.